Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. Hoy quiero empezar diciéndote que eres muy importante, que este podcast existe por y para ti y que seguirá creciendo siempre que tú lo impulses. Te lo agradezco especialmente si lo estás escuchando a través de iVoox, porque eso nos permite contabilizar exactamente las escuchas y valorar el crecimiento de este proyecto, El Señor de los Crímenes. Y te digo que eres muy importante porque el capítulo de hoy surge precisamente por el contacto de uno de vosotros. Uno de vosotros me escribió y me dijo que le faltaba hablar de este tema, del falso maestro Shaolin, que proyectaba una imagen atractiva de guerrero, de hombre fuerte y sabio, capaz de guiar a cualquiera hacia un nuevo camino, hacia una iluminación. No solo se presentaba como un auténtico experto en artes marciales, capaz de dominar el dolor, sino que además era un gurú, un conocedor de una realidad elevada que nos podría permitir alcanzar niveles de felicidad, de entusiasmo, de conocimiento de nuestro propio yo, nunca antes alcanzados. Este mensaje caló en muchísimas personas, algunos relevantes periodistas de medios de comunicación que lo llevaron y lo pasearon por distintos programas de mucha audiencia y lo convirtieron en un auténtico personaje. Por eso, cuando descubrimos que en realidad era un asesino, el golpe fue brutal. Muchas de las personas que se habían entrenado a su lado sufrieron un escalofrío. Otras confesaron que sus métodos eran extraños, que hacía cosas terribles, que utilizaba muchas veces la violencia, que tenía frecuentes ataques de ira, pero que lo justificaba todo con una aura mística. Todo tenía un sentido, y la gente quería creer. Me parece muy interesante analizar esta figura criminal y darnos cuenta de que las cosas casi nunca son lo que parece que son. Las falsas apariencias nos pueden hacer mucho daño. Nuestros padres nos han enseñado a ir con cuidado por la calle, fijándonos bien en la gente y darnos cuenta de quién nos puede hacer daño. Sin embargo, esta enseñanza solo lo es a medias, porque la cara del crimen no existe, la cara del malo no existe, y muchas veces las personas más peligrosas se esconden tras un disfraz, y el monstruo está en el interior. Exactamente esto es lo que le sucedía a Juan Carlos Aguilar, el maestro Shaolin, que sedujo a muchos alumnos con su verborrea, con esa promesa de alcanzar límites nunca antes sobrepasados y con esas demostraciones de fuerza, de control, que fascinaban a todo el mundo, especialmente a las personas atraídas por las artes marciales. Y llegados a este punto, volvamos a repetir algo que hemos dicho muchas veces. Los asesinos utilizan a veces distintos canales. Hay asesinos que se inspiran o que utilizan un juego de rol. Otros, por ejemplo, utilizan este camino de las artes marciales. Ni el juego de rol ni las artes marciales son malas per se, ni mucho menos, como no lo son tampoco los videojuegos, que hay una campaña muy fuerte en contra de ellos, que si los videojuegos pueden causar ataques violentos, por ejemplo, ¿no? Son circunstancias que pueden rodear, por supuesto, a un asesino o a una persona que acaba atacando a otra, pero nunca son la última causa. Nadie se convierte en un asesino por ver una película o porque le guste un determinado cine, tampoco por leer algunos libros determinados, ni por jugar a un videojuego. Y por supuesto, no son asesinos ni mucho menos las personas atraídas por los juegos de rol o las artes marciales. Al revés, normalmente las aficiones suelen ser siempre positivas. Donde debemos fijarnos siempre es en el desequilibrio. Cuando hay un equilibrio, todo puede ser aceptable. El problema, si es que lo hay, puede llegar cuando hay una obsesión, cuando la cosa se desequilibra, cuando todo se utiliza fuera de contexto, cuando empieza uno a vivir 24 horas pegado a un videojuego, o cuando la obsesión por ser el mejor en las artes marciales afecta a otros aspectos de la vida. Todos son elementos para conocer la personalidad de alguien,
pero no se puede estigmatizar absolutamente nada. Incluso una persona que esté aficionada a los libros de una determinada temática, como hablábamos, por ejemplo, en nuestro capítulo anterior, la brujería, el ocultismo, pueden ser materias atractivas que nos llamen la atención por alguna circunstancia concreta, pero si nuestro comportamiento es completamente normal, somos personas sociables, nos dedicamos también a otras actividades, esto no tiene nada de malo. El problema es cuando cualquier cosa se convierte en una obsesión, cualquier cosa es utilizada como medio para canalizar nuestra propia violencia interior, nuestro malestar, nuestro resentimiento contra el mundo. Entonces, claro, cualquier cosa, hasta la más absurda, nos puede servir de justificación. Digo esto porque ni mucho menos vamos a hablar mal de las artes marciales que practican muchísimas personas en el mundo y que son siempre positivas. Ahora, como todo, se puede pervertir. Y en el caso de las artes marciales concretamente, estamos en el manejo de algo que puede ser peliagudo, que es el control de la violencia física. Una persona que conoce muy bien un arte marcial puede convertirse en una auténtica arma. Por eso, el estudio de determinadas artes marciales conlleva una gran responsabilidad y, por supuesto, el maestro, el profesor, siempre lo tiene en cuenta y dentro de ese ambiente en el que se está aprendiendo a dar una patada, a dar un puñetazo, también se está enseñando que el arte marcial solo debe utilizarse en determinadas circunstancias y no puede ser utilizada para, por ejemplo, someter a los demás al terror, ¿no? Así que insisto, nada es intrínsecamente malo o bueno. No hay nada de malo en jugar al fútbol, no hay nada de malo en jugar al tenis y una persona, sin embargo, que juega al fútbol, un futbolista o un tenista puede acabar siendo un asesino, por supuesto. ¿Qué sucede? Que muchas veces hacemos esa asociación, especialmente con cosas pintorescas. Ocurrió con el crimen del rol. Hemos tenido un único crimen del rol en España y, sin embargo, cada vez que hay un crimen un poco extraño, todo el mundo mira a ver si tiene algo que ver con el crimen del rol. Especialmente esto sucedía después de ese crimen que nos impactó a todos. En el caso de Juan Aguilar, también durante un tiempo hubo una especie de punto de mira sobre las artes marciales. Y las artes marciales, como todo, se pueden utilizar para el bien o para el mal. Y Juan Aguilar, a pesar de que parecía otra cosa, efectivamente utilizó las artes marciales en su beneficio, para auparse, para convertirse en un personaje, y luego utilizó esa violencia, esa manera de golpear en sus crímenes. Este bilbaíno siempre se había sentido atraído por las artes marciales y tras un viaje a China regresó asegurando que se había convertido en un maestro Shaolin. Él había conseguido asumir esas capacidades, esas fortalezas, esa sabiduría milenaria y se mostraba como un hombre capaz de caminar sobre brasas o partir ladrillos con las manos. Decía que había sido campeón de Kung Fu, que manejaba perfectamente el karate y canalizaba su mensaje a través del budismo. Pero las asociaciones de artes marciales acabaron por desacreditarle. No lo reconocían como campeón de nada. El falso monje, porque tampoco era monje Shaolin, utilizaba este atractivo que él emanaba para atraer a mujeres a las que vejaba, maltrataba, violaba y humillaba. 2 de sus víctimas terminaron siendo asesinadas en el año 2013. Este hombre, que fundó un gimnasio en Bilbao y que impartía allí clases de artes marciales y también fundó el llamado monasterio budista Océano de la Tranquilidad, protagonizaba vídeos absolutamente impactantes que después colgaba en las redes. De hecho, muchos de ellos pueden ser vistos todavía hoy, a pesar de que es una persona condenada por asesinato. Si buscas, también podrás encontrar entrevistas con auténticos puntales de la comunicación española como Javier Sierra, Javier Sardá, Pepe Navarro o Eduardo Punset. Todos le dedicaron unos minutos en televisión porque su mensaje era impactante, porque su apariencia de monje Shaolin tocaba con precisión algún resorte en nuestro interior y nos hacía querer escucharle, querer parecernos a él, porque parecía por encima de los miedos,
de las limitaciones del cuerpo. Y eso es algo a lo que el ser humano siempre aspira, especialmente cuando está en una zona vulnerable, cuando se siente desprotegido. El ver a una persona fuerte que además te vende una moto en la que tú puedes mejorar, tú puedes convertirte exactamente en lo que él enseña, pues se convierte en un reclamo difícil de sortear. Por eso, porque cualquiera podríamos habernos convertido en una víctima de su mensaje fraudulento o de sus crímenes, tenemos que aprender de este caso. Porque, como te digo, las apariencias engañan y Juan Aguilar engañó a todo el mundo hasta que llegó el momento de desenmascararle. Y eso que fue dando señales, y eso que dentro de su gimnasio algunos de los alumnos notaban que era una persona especial, por no decirlo de otra manera, que utilizaba a veces la violencia en exceso, que se sobrepasaba con algunos de sus alumnos y que siempre tenía ese aura de superhéroe tan poco frecuente y que de alguna manera nos ponía en alerta. Pero lo cierto es que nadie fue capaz de prever lo que iba a terminar por hacer. Hubo un par de ocasiones en las que su actuación despertó algunas suspicacias. Una de ellas en el año 1997 en Marbella, donde había personajes famosos que vieron cómo ejerció una extrema violencia en una demostración. En el año 2000, en Burgos, en un pueblecito llamado Espinosa, prometió que iba a empujar un coche mientras tenía una lanza pinchándole la garganta. No llegó a hacerlo y se limitó a hacer algunas acrobacias y a romper algunos ladrillos. El ayuntamiento, que le había contratado para otro espectáculo, se sintió estafado y, por supuesto, todas las personas asistentes. Sin embargo, esto no era suficiente para poner en duda a esta figura mediática que había sorprendido a todo el mundo. Pero la ira iba creciendo en su interior, hasta que el 25 de mayo de 2013, sobre las 3:20 de la madrugada, Aguilar recogió a una mujer colombiana de la calle. Se llamaba Jenny, tenía 40 años y era madre de 2 hijos. Estaba pasando una mala época y eso la llevó a ejercer la prostitución. De esa manera se hizo vulnerable y el asesino la pudo captar. Se la llevó a su gimnasio. Allí, tras maniatarla y torturarla, la mató. Después se hizo una serie de fotografías en actitud obscena con el cuerpo. Luego diseccionó el cadáver, reduciéndolo a una serie de pedazos informes que fue escondiendo entre el falso techo del gimnasio, en su propio piso donde vivía. Algunos los quemó y otros los tiró a la ría de Bilbao. Aquello había sido una explosión terrible de violencia, de agresividad, se había convertido en una especie de orgía de sangre, pero en los días posteriores Juan Aguilar siguió siendo el monje budista tranquilo que impartía clases, que daba sus enseñanzas de kung fu. Eso sí, hay personas que dicen a posteriori que le vieron especialmente nervioso, pero nada en su comportamiento mostraba lo que acababa de hacer. Tal vez animado por este éxito, por no ser detectado, una vez superado el primer miedo, los primeros nervios, se lanzó de nuevo al crimen. Lo hizo en la madrugada del 2 de junio. En este caso, contactó con una mujer nigeriana de nombre Maureen y de 29 años, a la que también llevó a su gimnasio. Tras mantener relaciones sexuales, la maniató y la amordazó. Intentó estrangularla y comenzó a golpearla con una fuerza terrible en la cabeza y el abdomen. La tortura duró 9 horas. Es imposible imaginarse lo que vivió Maureen. Tras este tiempo, a las 3 de la tarde, la mujer consiguió liberarse, subir los 20 escalones que la separaban de la calle y a través de las rejas lanzó un grito desesperado de socorro. Una vecina que pasaba por allí avisó a la Ertzaintza y cuando llegó se encontraron al guerrero budista absolutamente fuera de sí, haciendo aspavientos incomprensibles y con ese disfraz con el que había convencido a tanta gente.
tenía las manos ensangrentadas y la mujer, Maureen, estaba en un estado crítico, desvanecida, con un cordel enroscado fuertemente en el cuello. En el registro del gimnasio, los agentes descubrieron varias bolsas con restos humanos, espadas, hachas, sables, palos, cuchillos, una sierra, una pistola, cintas de vídeo y fotos de mujeres desnudas o en actitud provocativa, entre ellas las 2 víctimas mortales que también habían sido fotografiadas. Y es que la investigación descubrió que había decenas de mujeres absolutamente obnubiladas por él. No solo tenían relaciones sexuales con él, sino que lo veneraban. Por eso dejaban correr conductas como apretarles el cuello hasta casi dejarlas inconscientes, golpearlas, insultarlas. Era algo que quedaba detrás de la fascinación y por eso ninguna dio la voz de alarma. Ante el juez, sin embargo, alguna de las mujeres reconoció que la golpeaba los pechos, el culo, los brazos, la tiraba del pelo y excusaba este comportamiento diciendo que era un desahogo, que así se sacaba la rabia, el amargor. Le decía que era su compañera para todo y eso parecía valerles a todas. Su seguridad era tal que se produjo una escena de película de terror. Dejó a una de estas seguidoras en una sala y esta mujer relata cómo escuchaba cómo en la sala contigua el falso monje utilizaba un martillo, un taladro y una motosierra. Relata además que escuchaba continuos insultos y exabruptos. 2 horas después, según su propia declaración, le vendó los ojos y la llevó hasta ese lugar. Entonces le pidió que le diera la mano. Él se la llevó hacia atrás y le hizo palpar un bulto. Ella asegura que no sabe lo que tocó, que era algo frío y duro. La investigación reveló que aquello era el cadáver de Jenny. Recordando aquel momento, la mujer se mostraba nerviosa. No pudo adivinar lo que estaba sucediendo porque estaba absolutamente entregada a Juan Aguilar. Una vez finalizado aquel proceso horrible, ella se marchó y vio cómo él se metía en su coche llevando varias bolsas. La investigación descubrió que aquellos bultos eran parte del cuerpo de su víctima. Este guerrero Full quiso explicar sus asesinatos diciendo que todo ocurrió en una especie de nebulosa. Trataba de explicar que su cerebro se había visto alterado después de haber subido a una montaña de 5.550 metros. Allí sufrió una especie de desconexión total y desde ese día su pensamiento, según él explicaba, iba más lento y sentía que el cerebro literalmente se le paraba. En realidad nada de esto tenía ningún sentido, aunque los médicos sí que le encontraron un quiste aracnoideo en el temporal izquierdo, de naturaleza congénita, para el que recomendaban una serie de fármacos. El juicio contra Juan Aguilar, que pedía que por favor le llamaran Juan, orientalizando su nombre, cambiando esa primera J por una H, comenzó el 15 de abril de 2015. En la sala quedó claro que este hombre disfrutaba manteniendo prácticas sexuales de dominación con mujeres sometidas a él e indefensas, incluso desmayadas o privadas del sentido. Las golpeaba hasta darles muerte y como prueba de esto estaban las fotografías y vídeos de las víctimas. Un material que luego utilizaba para revivir una y otra vez esas experiencias. Para dar un paso más desde ese maltrato habitual al crimen, eligió, como hacen muchas veces los asesinos, a víctimas especialmente vulnerables, sin un arraigo social, que él pensaba que no importarían a nadie. Pero claro que nos importan las víctimas, siempre nos importan, sean de la condición que sean. Y así lo demostró el jurado, que no dudó en condenarle. Juan escuchó todo el juicio en una actitud de meditación trascendental, cerrando los ojos, manteniendo sus 2 manos juntas como si estuviera en alguna especie de práctica de arte marcial, con indiferencia total, como si estuviera meditando. Como digo, tras 7 días de juicio, el jurado encontró culpable por unanimidad a Juan Aguilar de 2 asesinatos con alevosía. El juez le condenó a 38 años de cárcel. Creo que ha llegado el momento de escuchar al propio Juan Carlos Aguilar. Piensa que ahora tú tienes toda la información. En el momento en el que hacía este tipo de declaración era una figura admirada, era un guerrero que transmitía una fuerza pocas veces vista. Ahora, a la luz de los hechos, resulta escalofriante escucharle. Así nos explicaba su filosofía vital. Bueno,
el budismo tiene unas marcas muy concretas, ¿no? Y es el tratar de unirse con la naturaleza. Y el tratar de entender nuestro cuerpo y nuestra naturaleza pues, como una unidad. Entonces, el problema que tiene el sistema nervioso y el propio cuerpo es que, claro, pues estamos, digamos que, prisioneros de nuestros sentidos. Lo que intentamos hacer con el cuerpo es llevarlo a un límite de trabajo para poder conocer la parte más profunda de nuestra mente, la conexión más profunda. Podemos decir, y pues, yo creo que todo el mundo lo reconoce, que una persona cuando está en el límite se ve su verdadera naturaleza. Entonces a nosotros los maestros en Shaolin, sobre todo en la antigüedad, se nos trataba de poner en el límite físico de la resistencia. Cuestiones de hambre, de entrenamiento, etcétera, pues con el Kung Fu se puede hacer, con el Qi Gu también, para que podamos llegar a ver nosotros mismos, no el maestro, porque bueno, pues, la idea es que cada uno de nosotros evolucione personalmente y que conozcamos nuestra verdadera naturaleza y no lo que los demás dicen de nosotros, o lo que yo creo que soy, sino lo que yo soy. No cabe ninguna duda de que Juan Carlos Aguilar finalmente nos mostró quién era, qué se escondía tras su fachada, tras esa apariencia que no dejaba de ser un disfraz de guerrero Shaolin, y da verdadero miedo. Quiero que te fijes en él, en su apariencia, en su forma de hablar, porque el asesino muchas veces es un gran seductor, es una persona capaz de atraernos, al revés de lo que pensamos, que cualquier asesino, cualquier malvado nos va a producir un rechazo. Pensamos que podemos detectarlo fácilmente. Si no estamos entrenados, te puedo asegurar que no es tan sencillo. Ahora, si tenemos en la cabeza que estas cosas pueden llegar a suceder, estoy convencido de que muchos de los discípulos de Juan Carlos Aguilar hubieran detectado que no era una persona normal, que en el interior de ese hombre disfrazado de fan de Bola de Dragón, de seguidor del pequeño Saltamontes, se encontraba un hombre violento, profundamente frustrado y que se aprovechaba claramente de sus alumnas especialmente, que en sus relaciones transitaba peligrosamente por el filo de lo inadecuado, de lo excesivamente violento y de que muy pocas veces había actitudes próximas al amor, solo había agresividad, violencia. Y su mensaje solo envolvía este regalo envenenado, era palabrería, era cháchara de un gurú falso, algo que vendía y que prometía, pero que no podía dar. Él realmente estaba absolutamente desequilibrado, con lo cual una persona que no tiene un equilibrio en su vida no puede ayudar a los demás, es algo evidente. Vamos a escucharle de nuevo para fijarnos en este mensaje y percibir, sin duda, que era un mensaje completamente vacío. Mira, hay dos formas de trabajar el Qigong, ¿no? Cuando se va a hacer un espectáculo, cuando se va a hacer algo puntual. Entonces lo normal es que, bueno, te prepares para ello. Pero si cuando llegas a un estado como el del de maestría, en mi caso, en el que he dejado la parte física, ya no hago tanto los entrenamientos que podemos decir como vulgarmente Kung Fu, sino la parte del Qigong, entonces mi estado puede estar mantenido durante semanas. Porque yo, por ejemplo, estoy especializado ya en Qigong y en el manejo del fuego, ¿no? Entonces, para mí poner la mano en el fuego es un juego. O apagar velas a una distancia con las manos dando golpes, para mí es un juego. Lo podría hacer ahora, lo podría hacer con concentración. Pero si me pides un ejercicio extremo, igual mantener el brazo en una situación de máximo dolor durante más allá de lo normal, para eso sí tendría que, digamos que potenciar un poco el entrenamiento. Pero porque estoy especializado en el tema del Qigong, ¿no? Pero para una persona que necesite el incremento mediante los ejercicios, porque él en estado normal no tiene ese subidón del que hablaba ella, al no tener eso, es evidente que para eso está una técnica, una serie de técnicas de la que también hablaba, de la que podemos disponer todos. Pero cuando el cuerpo o la mente tiene ya eso, como si fuera un interruptor, lo tienes ya ahí, hasta puede llegar un momento en el que realmente no se te desconecta. Esos planos llegas, en nuestro caso, digamos en mi caso personal, a través del budismo, a través de la espiritualidad. El Qigong, como he dicho antes, trataba de explicar no solo no solo es para poder demostrar la potencia, pero es que ya no solo con el Tai Chi, que ya prácticamente, igual que con el yoga, pues se ha demostrado sus efectos beneficiosos para la salud, pero es que ya hay hospitales en China que se está tratando con Qigong ciertas enfermedades y se está haciendo de manera científica, no tiene nada que ver con el folclore, ni nada que ver con los charlatanes, ni nada que ver con ese mundo que, bueno, pues que sabemos que en todas las culturas hay, tiene que haber, como no, pues en esta también tiene que haber charlatanes, ¿no? Sí, sin ninguna duda, en todas partes hay charlatanes, y te lo cuenta el falso monje Shaolin, un hombre que, claro, conocía la técnica,
que era un luchador, pero para él no era suficiente. Él quería ser el heredero de una sabiduría ancestral y lo que escondía en su interior era un instinto asesino. Para intentar comprender cómo funcionaba el grupo que le rodeaba, cómo llegó a convencer a todo el mundo de que era realmente un referente, alguien que merecía ser seguido, vamos a contar con la ayuda de uno de vosotros, de un oyente que quiso compartir con nosotros su experiencia personal y que seguro que nos va a iluminar algunos puntos oscuros en esta historia, una historia repleta de trucos, de falsa apariencia y que nos puede ayudar a descubrir no a otros falsos monjes Shaolin, sino a personas que utilizan nuestra vulnerabilidad para hacernos daño. Vamos a escucharle. Soy estudiante de karate de hace 11 años, tengo en mi poder 3 cinturones negros de 2 estilos distintos y soy también instructor de artes marciales, de defensa personal y también de karate. Cuando veo documentales sobre el caso Juan Aguilar, veo que todos se apresuran a decir que se trataba de un falso monje Shaolin, que era un farsante y que nada tenía que ver lo que hizo o lo que ocurrió en aquel gimnasio con las artes marciales. Sin embargo, creo que esto no es del todo cierto. Las artes marciales, cuando se enseñan correctamente, ayudan a la formación del carácter y al fortalecimiento de la personalidad, a la mejora holística del individuo como cualquier deporte, pero con una serie de particularidades. El conocimiento valorado por encima de las condiciones meramente físicas, el cultivo de un espíritu de combate. Sin embargo, si se enseñan mal, pueden inducir a comportamientos violentos e incluso poner a los estudiantes en peligro cuando se trata de enfrentar la violencia real. Juan Aguilar no hizo lo que hizo al margen de las artes marciales. En este caso las usó en su beneficio y como instrumento para hacer el mal. Aquello no ocurrió por arte de Birli Birloque, sino que sospecho que en aquel gimnasio se dieron unas dinámicas muy concretas que no son ajenas a otros dojos o gimnasios de artes marciales que por suerte están lejos de ser mayoría, pero que existen. Así es, como te contaba, nada es bueno ni es malo por sí mismo, depende del uso que le demos. Desde siempre las artes marciales han sido un buen recurso para la defensa personal y también para la realización de uno mismo. Es un camino perfectamente aceptado y muy bueno para hacer deporte al mismo tiempo que construimos nuestra personalidad. Ahora bien, por supuesto, se pueden utilizar para el mal y ese es el matiz que quiere introducir nuestro oyente. Efectivamente, en este caso, este hombre utiliza las artes marciales y todo lo que rodea a las artes marciales para atraer a una pequeña comunidad y para seducir, porque no hay otra palabra, a los medios de comunicación. Él quiere convertirse en un personaje y lo logra, pero eso no es suficiente. Él quiere también alcanzar un éxtasis que solo logra a través del crimen, es decir, en él anida la semilla del mal, y coge algo puro como puede ser el arte marcial y lo retuerce, lo convierte en lo que él quiere que sea, y ese discurso le sirve para sus objetivos. ¿Cómo lo hace? Bien, este experto en artes marciales que se pone en contacto con nosotros trata de explicárnoslo. Nos explica en qué debilidades del sistema de las artes marciales se apoya este hombre para construir su relato. Vamos a escucharle. Estos dojos, estas dinámicas concretas de las que hablo, se apoyan en 4 puntos clave que paso ahora a explicar. El primero sería el misticismo. En el mundo de las artes marciales, cada vez menos por suerte, siempre ha habido cierto halo de misticismo. Este halo de misticismo, o espiritualidad malentendida, como queramos llamarlo, combinado con un desconocimiento generalizado del gran público sobre la materia, crea un caldo de cultivo para que afloren las dinámicas sectarias. La gente cree cualquier cosa porque desde un primer momento quiere creer. Hay gente que desgraciadamente no puede elegir no enfrentarse a la violencia, como pueden ser las víctimas de bullying. Estas personas que entran en un dojo con esas motivaciones necesitan un aprendizaje que sea preeminentemente funcional. Y sin embargo, como la violencia es tabú en nuestra sociedad y como esas personas ya vienen con una predisposición a sentirse mal ante situaciones violentas, la mayoría de la gente que entra en un dojo prefiere que le enseñen algo bonito y que le haga sentir bien, algo real y que le haga sentir mal y le genere aún más dudas los primeros días de entrenamiento.
Por eso en ocasiones acaban haciendo un esfuerzo enorme por acallar esa voz interior que les dice que algo de lo que hacen no está bien o no se ajusta a la realidad. Lo que se conoce como disonancia cognitiva, que es básicamente una de las señas de identidad de cualquier secta. Como posibles ejemplos de esto, para que los oyentes lo entiendan, tenemos los dojos que se dedican a la práctica del No Touch KO o caos sin tocar, donde los estudiantes supuestamente aprenden a noquear al oponente sin realizar contacto alguno, solo con el poder de su mente o energía. Y por increíble que parezca, algunas de estas corrientes, como el EFO o Empty Force, esto se puede buscar en YouTube, existe a día de hoy, sobreviven en un mundo, insisto, donde existe YouTube, donde cualquiera de los oyentes que nos están escuchando puede, en una rápida búsqueda, saber quiénes son y a qué se dedican, e incluso pueden ver vídeos donde se les desacredita o directamente se les llama farsantes a la cara. El siguiente de los puntos clave sería la tradición malentendida. En muchísimas artes marciales se transmite la idea de que debe de venerarse a los maestros y a los ancestros. De hecho, suele ser una tónica general en todas las artes marciales. Tanto es así que sensei significa el nacido antes. Esto es correcto y deseable, desde mi punto de vista, desde luego. Yo suscribo eso. Pero existe una gran diferencia entre venerar a los maestros y seguir ciegamente sus enseñanzas. El siguiente de los puntos clave sería la apropiación de valores como patrimonio único del sistema o estilo. Pretenden hacer suyos determinados valores universales ya presentes en la sociedad, como pueden ser la tolerancia, la paz, la búsqueda del diálogo, la disciplina de trabajo, la capacidad de sacrificio, la cortesía. Aspiran a convencer, en otras palabras, que si esos valores están presentes en sus alumnos, es precisamente por practicar el estilo en cuestión. El último de estos puntos, que no menos importante, es el hermetismo. En las artes marciales, en algunas en especial como el karate o el kung fu, existen escisiones, llamadas estilos o escuelas. Es decir, si tú entras en un dojo de karate y luego entras en otro distinto, lo que se entrena en ambos dojos puede no tener nada que ver en absoluto. En uno puede entrenarse Shotokan o Shitoryu, con prácticas muy ritualizadas y sistematizadas, pensadas más para la exhibición que para el combate, y en otro dojo de karate en la misma calle se puede practicar Kyokushin, totalmente orientado al combate y al endurecimiento físico y mental. Estas escisiones llevan inevitablemente a la competitividad, que puede ser buena, sin embargo otras veces lleva al hermetismo, a inducir a los alumnos a pensar que su estilo es el correcto, que debe de protegerse de influencias exteriores malignas y que todo lo demás son errores de gente que no comprende el arte. No sé a ti, pero a mí me resulta interesante este análisis de cómo todo se puede manipular, de cómo se puede llegar un paso más allá de lo que está estipulado. Recuerda que en este caso Juan Carlos Aguilar no utiliza todo este conocimiento para atraer a sus dos víctimas mortales, pero sí para generar su personaje. Un personaje que atrae a algunas mujeres y que las hace suyas, como si fueran de su propiedad. Con ellas juega a esa fantasía en la que él es realmente un héroe de lucha. A ellas las golpea, las veja, las humilla y todo forma parte de esta falsa apariencia del monje Shaolin. Todas ellas se entregan a su voluntad pensando que están ante una especie de ser superior y utiliza todas estas claves. En este caso estamos hablando de las artes marciales, pero te sonará porque son argumentos muy parecidos a los que se utilizan en otros grupos peligrosos, esos grupos que llamamos sectas, que a veces pueden no ser legalmente sectas, pero son grupos desde luego que resultan perniciosos, que pueden aprovecharse de nuestra necesidad, de nuestra vulnerabilidad, para sacarnos dinero, para que nos esforcemos y que demos nuestro trabajo de manera gratuita o para hacernos mucho daño, por supuesto para obtener algún tipo de beneficio sexual. A través de esa magia del mensaje, muchos podemos caer en el influjo del gurú y someternos a prácticas que de otra manera pues nunca lo haríamos.
Y cuidado, porque todos creemos que somos muy listos, todos creemos que estamos a salvo de determinadas cosas y la experiencia nos dice que todos tenemos puntos débiles y que hay momentos en los que somos vulnerables. Así que está muy bien profundizar a través de este personaje de Juan Carlos Aguilar, del falso monje Shaolin, en este mundo en concreto de las artes marciales, pero no olvides que esto se puede extender a todo tipo de realidades. En concreto, nuestro oyente quiere hacernos partícipe de su propia experiencia, de lo que le pasó a él, porque, como te digo, nadie está a salvo y él ha aprendido todo esto a fuerza de vivirlo en sus propias carnes. Vamos a escucharle. Yo comencé mi entrenamiento en artes marciales en primero de bachillerato. De los 13 a los 15 años estuve viviendo en otra ciudad, sufrí bullying. Yo era un chaval, gordito, bobalicón, no tenía maldad ninguna y eso pues me convertía en un objetivo muy fácil. Cuando volví a la ciudad en la que me había criado, después de 3 años en una distinta y habiéndolo pasado muy mal, decidí que iba a cambiar de vida. Me puse fuerte, empecé a ir al gimnasio, todo mejoró, hasta que una tarde me robaron la mochila en la puerta de mi casa rompiéndome además la mano. En aquel momento decidí que las pesas, levantar peso no era suficiente con lucir mejor. Tenía que ser capaz de defenderme. Así que me metí en karate. Bajo las enseñanzas, bajo la atenta mirada de un individuo, al principio me pareció un tipo impresionante. Ponía la pierna donde quería, era tremendamente rápido, era tremendamente ágil. Y enseñaba cosas que, claro, para un neófito, para alguien que no está introducido en este mundo, resultan increíbles. En aquel momento me fascinó. Así que me lo tomé en serio. Me saqué un cinturón negro en tiempo récord. Mi cinturón negro lo tengo. Pero ese señor tenía una costumbre muy fea. Y era aprovecharse de aquellos alumnos que más le veneraban, entre los cuales yo me encontraba, los ponía a trabajar en el dojo. Una cantidad de horas anormal, limpiaba los baños, hacía el mantenimiento de las máquinas. Eso era una vergüenza. Problema, como yo en aquel momento era joven, inexperto y, como he dicho, bobalicón, yo me lo tragué. Y como yo, algún otro compañero mío. Lo que quiero decir es que este señor se servía de ese misticismo, de ese hermetismo, de ese nuestro estilo es el mejor, de darnos promesas, todo eran promesas. Quiero decir, él, una de las cosas que nos repetía mucho era que sí, que nosotros ahora mismo estábamos haciendo todo ese entrenamiento ritualista, todo ese entrenamiento inútil en la calle, pero claro, porque cuando nosotros alcanzásemos el cinturón negro, se nos revelarían las verdades. Suena de verdad a secta, yo lo sé. Para la gente que nos esté escuchando, yo entiendo que si yo les digo que estuve 3 años para sacarme el cinturón negro, entrenando prácticamente todos los días, cada hora que podía, porque se me iba a revelar la verdad, yo entiendo que la gente flipe. Pero así fue como sucedió. Es fácil de comprender porque a todos nos ocurre. Cuando estamos fascinados por alguien, olvidamos sus puntos débiles, sus defectos. Nos pasa con nuestras parejas, con nuestros amigos, con la gente a la que admiramos. Y cuando se produce una fuerte admiración y está rodeada, como dice nuestro oyente, de ese misticismo, de esa espiritualidad que de alguna manera todos necesitamos, cuando ese convencimiento llega profundo, pues nos impulsa a hacer determinadas cosas que hacemos con gusto porque creemos que estamos persiguiendo algo mejor, algo que nos va a ayudar, algo que nos va a elevar. Y en realidad lo que están haciendo es utilizar este mensaje seductor para llevarnos a su terreno, para que hagamos exactamente lo que ellos quieren que hagamos. Esto no se reduce ni mucho menos a las artes marciales. Quiero que esto te quede claro. Estamos hablando de un personaje que brilla, que atrae. Normalmente los asesinos en serie son de este tipo de personas, especialmente los asesinos de mujeres, los que salen y atraen a sus víctimas. Muchos de ellos son guapos, la mayoría de ellos son fascinantes, tienen esa capacidad de atraer, de envolver,
Y esto le sucedía sin ninguna duda a Juan Carlos Aguilar. Era una persona capaz de concitar la atención de todos y de hecho hasta el último momento, incluso en el juicio, quiso hacerlo. Se mostró totalmente tranquilo, concentrado, como si estuviera en una sesión de meditación personal, como si nada de aquello fuera con él. Había reconocido sin duda los crímenes, pero no era de este mundo. Él no estaba sometido a la justicia de los hombres, estaba por encima, era una especie de maestro. Él se sigue considerando un maestro porque ha llegado al punto de creerse su mentira. El 28 de julio de 2015, al poco de ingresar en prisión, sin embargo, sufrió un ataque por parte de otro interno que no le tenía miedo, que no se creía su personaje, que no se creía esos poderes que decía tener, esa fuerza que decía poseer, y le propinó una serie de puñaladas con un cepillo de dientes afilado. Sin embargo, tuvo mucha suerte, aunque le alcanzó en la cabeza y en el cuello, no llegó a temerse por su vida. Se recuperó, fue trasladado de prisión, pasó de la Moraleja en Palencia a la de Mansilla de las Mulas en León, donde actualmente cumple condena. Está previsto que recupere la libertad en 2038. Sin embargo, a partir de 2021, es decir, de este año en el que se emite este podcast, podría disfrutar de permisos penitenciarios. Lo que quiero que te quede claro, además de esto de que cualquier cosa que se nos ocurra, cualquier afición se puede pervertir y se puede llevar al crimen, además de eso, quiero que sepas que es mejor desconfiar de los comportamientos que nos parezcan extraños, cosas que no toleramos. Es mejor no hacer cosas que no queramos hacer y, por supuesto, no tenemos que fiarnos de falsos gurús que no sabemos muy bien de dónde han salido, especialmente cuando estemos vulnerables, porque ese es el momento que van a utilizar para hacernos daño, para sacar todo lo que puedan de nosotros, e incluso, en el peor de los casos, es el momento que van a utilizar para atacarnos y quién sabe si matarnos. Pero recuerda que el Señor de los Crímenes no solo intenta que te protejas de los asesinos, sino también de esas personas que pueden rodearte y en un momento dado hacerte daño a ti o a los tuyos. Con lo cual, creo que el examinar este perfil criminal de esa persona con una apariencia especialmente benéfica, de un monje Shaolin que viene a ayudarte a traspasar tus propios límites, a reforzar tu propio yo, y que en realidad lo que está es tramando cómo llevarse a una mujer a su gimnasio para torturarla y despedazarla, es una imagen muy precisa de lo que puede ser un peligroso asesino. Alguien que tiene una apariencia completamente normal, a veces incluso extremadamente positiva, y que por otro lado está escondiendo a una criatura de pesadilla. Ya sabes que puedes contactar conmigo en mis cuentas de Twitter, @escrímenes y @fpcaballero, y también en el correo electrónico elsenordeloscrímenes@gmail.com. Agradeciendo a este oyente que ha compartido con nosotros su experiencia, creo que de manera muy útil, me despido aquí. Te espero en el próximo programa.